Mamá me envió un mensaje: no iremos al cumpleaños de tu hijo. Estamos intentando ahorrar dinero. Le respondí: lo entiendo. Al día siguiente, vi su transmisión en vivo, una fiesta gigante, con regalos por todas partes para los hijos de mi hermana. Mi niño dijo en voz baja: supongo que me han vuelto a olvidar. Así que, simplemente, les corté los pagos. A las 9 de la mañana, mi padre ya estaba en mi porche, gritando. Mi hijo Mason iba a cumplir 10 años. Una década entera. Estaba muy orgulloso. No paraba de decirle a la gente: ahora tengo 2 cifras, como si fuera un club secreto al que solo los niños mayores podían entrar. Yo me reía cada vez, porque recordaba cuando apenas me llegaba a la rodilla, persiguiendo burbujas en el jardín. Ahora era todo brazos, piernas e ideas, un niño de 10 años que todavía amaba los dinosaurios y creía en lo mejor de la gente, especialmente de su familia. Habíamos planeado la fiesta juntos durante semanas. Él dibujó las invitaciones y yo las imprimí. Quería una búsqueda del tesoro de dinosaurios, así que mi marido construyó pequeños nidos con huevos falsos por todo el jardín. Había cupcakes en forma de mini volcanes, una barra de pizza y esa tarta de gusanos de goma de la que no paraba de hablar. Todo tenía que ser verde, incluso la limonada. La lista de invitados era pequeña, pero importante: amigos del colegio, algunos vecinos, mis suegros y mi familia, mamá, papá, mi hermana Lauren y sus hijas, ella y Sadie. Enviamos las invitaciones con antelación. Mis padres confirmaron que sí. Lauren envió un pulgar hacia arriba y dijo que las niñas estaban emocionadas. No esperaba que nada saliera mal. Mason tampoco. Pero a medida que pasaban los minutos, cada coche que llegaba no era el de ellos. Mason no dejaba de mirar hacia la calle, y luego corría de vuelta con sus amigos, fingiendo que no estaba mirando. Me preguntó una vez, en medio de la decoración de la mesa de la tarta, si creía que la abuela traería sus galletas con pepitas de chocolate como el año pasado. Le dije que probablemente, pero yo ya sabía, por la forma en que no habían respondido esa mañana, por el silencio, que algo no iba bien. Lo sentí en el estómago, así que seguí sonriendo, por él, por los niños. No fue hasta que llegó el último invitado y empezamos a cortar la tarta que lo acepté. No iban a venir. Ni una llamada, ni una excusa, solo silencio. Después de soplar las velas y de que terminara la búsqueda del tesoro, Mason se sentó a abrir los regalos. Dio las gracias a todos, tal y como le habíamos enseñado. Luego, mientras doblaba una bolsa de regalo, bajó la mirada a su regazo y dijo, tan bajo que apenas lo oí: supongo que me han vuelto a olvidar. Eso casi me destrozó. Cuando tuve un momento a solas, miré el teléfono. Un solo mensaje de mamá, enviado a las 9:12 de la mañana, horas antes de que empezara la fiesta: este año no iremos al cumpleaños de Mason. Estamos intentando ahorrar dinero. Sin disculpas, sin mencionar una fecha alternativa, nada. Me quedé mirándolo, sin saber siquiera qué estaba leyendo. La misma mujer a la que había ayudado todo el año, pagando su factura de fontanería, arreglando los escalones traseros, enviándoles la compra cuando papá no tenía trabajo, ahora se saltaba el cumpleaños de su nieto como si fuera un evento opcional. Yo había respondido antes con un lo entiendo, sin pensarlo mucho. No quería empezar una discusión en el día de Mason. Pensé que tal vez había una razón, algo de lo que no querían hablar todavía. Pero entonces llegó la mañana siguiente, a las 8:43. Mi teléfono vibró con una notificación de Facebook. Lauren estaba en directo. La abrí, todavía medio dormida, y ahí estaba: serpentinas, purpurina, globos rosas por todas partes. Un montaje completo en el jardín de mis padres. 2 tartas enormes, una con unicornios y la otra con forma de corona. Sadie estaba abriendo una bicicleta nueva. Ella, una tablet. Mamá repartía bolsas de regalo como si fuera Halloween. Papá lo grababa todo, como si fuera el orgulloso director de alguna obra maestra familiar. Era una fiesta de cumpleaños, una enorme para las niñas. Las mismas personas que no tenían dinero para conducir 20 minutos para ver a Mason habían organizado una fiesta por todo lo alto, al más puro estilo de Pinterest, justo al día siguiente. Al principio no dije nada. Solo le mostré el teléfono a mi marido y dejé que lo viera. Él dejó su café sobre la mesa y dijo una sola cosa: se acabó.
Hemos terminado. No más facturas, no más compras de supermercado, no más reparaciones en casa. Si no podían presentarse por nuestro hijo, no recibirían nuestro apoyo. Nunca más. No montamos una escena, simplemente cerramos el grifo del que habían estado bebiendo todo el año. Pero se dieron cuenta rápido. Exactamente a las 9 de la mañana del día siguiente, alguien empezó a golpear nuestra puerta principal como si intentara arrancarla de sus bisagras. Era papá, y ya estaba gritando antes de que yo abriera. Papá ni siquiera dejó que la puerta se abriera del todo. Allí estaba él, con la cara roja y la voz ya en alto, preguntando qué demonios pasaba. ¿Por qué el dinero de la compra no había llegado como de costumbre? ¿Por qué no había respondido a los mensajes de mamá? ¿Por qué mi marido, de repente, creía que estaba bien ignorar sus llamadas? Actuaba como si nos debiéramos explicaciones, como si estuviéramos fuera de lugar por no enviar dinero esa semana. Al principio no dije ni una palabra, simplemente me quedé en el umbral, con Mason arriba, probablemente todavía dormido, y escuché a mi padre gritar como si estuviera al mando de algo. Calificó nuestro comportamiento de inmaduro, dijo que estábamos exagerando las cosas, que nos estábamos haciendo las víctimas por un malentendido. Luego dijo que había oído que la fiesta de Mason había estado bien. Y añadió, eso es bueno. Al menos el niño tuvo algo. Eso hizo que mi marido se acercara a la puerta. Le preguntó a mi padre por qué habían mentido. ¿Por qué nos dijeron que no podían permitirse venir en coche, que ni siquiera podían comprar un regalo de $5, para luego dar media vuelta y organizar una fiesta por todo lo alto, con regalos desbordándose de la mesa? ¿Por qué no dijeron simplemente la verdad? Que Mason no les importaba tanto. Mi padre puso los ojos en blanco. Dijo que no era así. Dijo, es que esas niñas son más fáciles de celebrar, y Mason no necesita todas esas cosas de todos modos. Os tiene a vosotros dos. Lo dijo como si fuera un cumplido. Me sentí enferma. Mi marido le dijo que el tren del dinero se había acabado, que a partir de ahora podían llamar a otra persona para las reparaciones del jardín, las facturas, las recetas médicas. Nos habíamos desvivido por ellos durante años y, a cambio, no podían conducir 20 minutos para presentarse por un niño que los adoraba. Mi padre, entonces, intentó hacerme sentir culpable. Dijo, después de todo lo que hemos hecho por ti, Katie, como si yo fuera la desagradecida, como si no hubiera sido yo quien había mantenido unida toda esa falsa versión de familia. Fue entonces cuando finalmente hablé. Le pregunté con calma, ¿olvidaste el cumpleaños de Mason o simplemente no te importó? No respondió, solo se me quedó mirando, como si esperara que yo llorara o me retractara. Como no lo hice, retrocedió por los escalones, murmurando algo sobre arrepentimiento, y se fue. Cerré la puerta y no me moví durante mucho tiempo. Más tarde ese día, encontré a Mason en su habitación, jugando con un juguete que su tío le había regalado. Levantó la vista y me preguntó si el abuelo y la abuela estaban enfadados con nosotros ahora. Le dije, no, solo necesitaban un poco de espacio. No me creyó. Pude verlo en sus ojos. Esa noche, mi marido y yo nos sentamos a la mesa de la cocina mientras el lavavajillas zumbaba de fondo. Le dije que no sabía si estaba exagerando. Siempre había sido yo la que intentaba mantener la paz en la familia. Simplemente, no podía creer que eligieran a los hijos de mi hermana tan abiertamente, tan descaradamente. Él no se puso dramático. Solo me miró y dijo, Katie, ya no se trata de lo que te hicieron a ti. Se trata de lo que le están haciendo a él. Y tenía razón. Estaba tan acostumbrada a recibir el golpe que no me había dado cuenta de que ya no me golpeaba solo a mí. Mason siempre había notado la diferencia, pero era educado. Demasiado educado. Cuando las niñas recibían regalos sorpresa y él, un encogimiento de hombros. Cuando ella recibía una mención en Facebook por ganar el segundo premio en su concurso de arte, y el nombre de Mason ni siquiera se mencionaba después de que él ganara la feria de ciencias. Cuando Sadie cantaba un verso de Estrellita, ¿dónde estás? Y le llevaban flores, pero la obra de teatro escolar de Mason llegaba y se iba sin un solo mensaje de ellos. No estaba resentido, pero se estaba volviendo más callado. Y eso me asustaba más que nada. Así que lo paramos todo. No lo anunciamos. No discutimos ni suplicamos.
Simplemente, paramos. El dinero, los favores, los viajes en coche, el pago de facturas, el aparecer cuando ellos no lo hacían. Se dieron cuenta rápido. Y entonces, unos días después, ocurrió algo inesperado. Lauren apareció en nuestra casa. Sin llamar, sin avisar, simplemente su monovolumen aparcando en la entrada. Se bajó con ella y Sadie, ambas con algo en las manos, una caja envuelta y una pequeña tarjeta. Parecían nerviosas. Ella también. Abrí la puerta y Lauren no sonrió. No hizo ninguna broma ni actuó con naturalidad. Solo dijo en voz baja, ¿puedo hablar contigo? Abrí la puerta y los dejé entrar sin decir palabra. Lauren se veía diferente, cansada de una manera que no había visto antes. No físicamente, exactamente, sino como si hubiera estado cargando con algo que empezaba a aplastarla. Sus hijas estaban calladas, aferradas a cada lado de ella. Ella llevaba una caja envuelta con un brillante lazo verde. Sadie sostenía un pequeño sobre. Ninguna de las dos me miró a los ojos. Les dije que Mason estaba arriba y les ofrecí un café. Lauren dijo que no, que solo necesitaba un minuto para hablar. Nos sentamos en el salón mientras las niñas se iban a acariciar al perro. Y durante unos segundos, nadie dijo nada. Entonces Lauren respiró hondo y dijo, no vine a la fiesta de Mason porque no pude. Quería venir. Estaba lista para hacerlo, pero no pude. Esperé. Bajó la mirada a sus manos y dijo que llevaba un par de semanas con dolor en el pecho, opresión, falta de aire. Fue a urgencias. Luego la enviaron al hospital. Más pruebas. Pensaban que podría ser el corazón. No se lo dijo a nadie. Ni a mamá, ni a papá, ni a mí. Ni siquiera a su marido al principio. Dijo que se sentó en su coche la mañana del cumpleaños de Mason, con su regalo en el asiento del copiloto, vestida y lista para ir. Pero sintió que no podía moverse, no podía salir, no podía enfrentarse a fingir que todo estaba bien cuando no sabía si lo estaba. Y entonces, se lo perdió. Pensó que podría arreglarlo al día siguiente. Les dijo a las niñas que dejarían el regalo después de una parada rápida en casa de mis padres. Los habían invitado a una pequeña reunión en el jardín. Nada importante, o eso dijeron. Luego llegó allí. Las decoraciones en tonos pastel estaban por todas partes. Un castillo hinchable de unicornios, filas de regalos envueltos, una mesa de postres repleta. Mis padres se habían esmerado. Dijo que no parecía una fiesta sorpresa. Parecía planeada, coordinada, y ni una sola vez, le habían dicho que se saltarían el cumpleaños de Mason para prepararla. Se enfrentó a mamá en voz baja, a un lado, mientras las niñas jugaban. Le preguntó por qué no habían ido a la fiesta de Mason. Y mamá le dijo, palabra por palabra, porque es un niño. Los niños no necesitan esas cosas. Ya sabes cómo es Katie. Lo exagera todo. Fue entonces cuando Lauren se fue. Les dijo que no se sentía bien y no se quedó para la tarta ni los regalos. Dijo que se sentía mal, no por el dolor en el pecho, sino por la forma en que hablaban de mi hijo, como si fuera una molestia, una casilla que no querían marcar. Me miró entonces y dijo que debería habérmelo contado antes. Que llevaba demasiado tiempo poniendo excusas por ellos, que pensaba que tal vez las cosas cambiarían cuando los niños fueran mayores, pero ahora veía que no iban a cambiar. Simplemente, no querían a Mason de la misma manera que querían a sus hijas. Luego se levantó y llamó a Mason para que bajara. Él vino lentamente, inseguro. Cuando vio a ella y a Sadie, se quedó helado medio segundo y luego les dedicó una sonrisa tímida. Ella le entregó el regalo. Sadie le dio el sobre. Abrió primero la tarjeta, dibujada a mano con purpurina, corazones y una nota que decía, para Mason, el mejor primo del mundo. Te echamos de menos. Te queremos. No dijo mucho, solo los abrazó a ambos con fuerza. Luego, los tres salieron corriendo hacia la sala de juegos como si nada de la semana anterior hubiera pasado. El sonido de sus risas llegaba desde el pasillo, suave y fácil. Lauren y yo nos quedamos en el salón. Me preguntó si quería que volviera a hablar con mis padres. No para pelear, solo para que lo entendieran.
Le dije que no sabía si eran capaces de entender, pero también le dije que no iba a detenerla. Más tarde esa noche, después de que se fueran, encontré la caja de regalo en la habitación de Mason. Dentro había una pequeña placa de madera con las palabras "El mejor primo del mundo", pintadas en verde y morado. Parecía que habían trabajado en ella durante días. Mason dormía, con un brazo sobre ella como si fuera oro. Esa fue la primera noche en mucho tiempo que sentí algo parecido a la paz. Pero 2 días después, Lauren me llamó. Su voz era baja y plana cuando lo dijo: hablé con ellos. Ojalá no lo hubiera hecho. Lauren me llamó la mañana después de esa hermosa velada, como si algo se hubiera roto por dentro. Pude oírlo en el primer segundo. Sin rodeos, sin dudar. Hablé con ellos, dijo. No debería haberlo hecho, Katie. De verdad que no debería haberlo hecho. Había ido sola, había dejado a las niñas en casa con su marido. No le dijo a nadie que iba. Simplemente, condujo directamente a casa de nuestros padres y entró por la puerta trasera, como solíamos hacer de niños. La casa olía a abrillantador de limón y a tostadas, como siempre, como si nada malo hubiera ocurrido nunca dentro. Mamá estaba en la mesa, doblando la ropa, bebiendo café como cualquier otro día. Papá estaba fuera, trasteando con la manguera. Lauren me contó que se sentó y preguntó tan directamente como pudo: ¿por qué no vinisteis al cumpleaños de Mason? Mamá ni siquiera parpadeó. Solo dijo: porque no era un buen momento. Ya sabes lo ajustados que hemos estado de dinero. Lauren insistió un poco. Eso no es lo que le dijiste a Katie. Y la fiesta de las niñas, eso tampoco fue de presupuesto ajustado. Luego hizo la pregunta de verdad: ¿queréis a Mason, en absoluto? Mamá pareció molesta, como si Lauren estuviera montando un escándalo por nada. Entonces lo dijo, sin rodeos, sin emoción: Katie siempre ha sido una dramática. Mason es igual. Se le pasará. Siempre se les pasa. Lauren me contó que se quedó mirándola durante 1 minuto entero, esperando una sonrisa, una risa, algún tipo de retractación, pero no hubo nada. Entonces entró papá. Le preguntó sin rodeos: ¿por qué los tratáis como si no importaran? Y papá, el hombre que solía llevarme a hombros en la feria, que solía llamarme su chica fuerte, no lo negó. No mintió. Simplemente se encogió de hombros y dijo: Katie nunca facilitó las cosas mientras crecía. Era diferente. Tú te parecías más a nosotros. Natural. Natural. Como si fuera el tiempo. Como si no fuera una elección. Como si no fuera crueldad. Lauren dijo que se levantó y les dijo que no volvería a llevar a las niñas. No hasta que asumieran lo que habían hecho y se disculparan. No solo conmigo, sino con Mason. Mamá negó con la cabeza. Esa es tu elección, pero te arrepentirás de mantenerlas alejadas de sus abuelos. Lauren me dijo que simplemente se fue. Sin gritos, sin dramas. Dijo que sintió como si acabara de cerrar la puerta a algo pesado que había estado oprimiéndole el pecho durante años. Cuando terminó de contarme todo esto, no lloré. Ni siquiera sentí dolor ya. Lo que sentí fue definitivo. Habían elegido su bando, y no era el nuestro. Esa noche, después de acostar a Mason, me senté en el suelo del pasillo y me quedé mirando la nada. No paraba de pensar en todas las veces que me retorcí para convertirme en alguien que pudieran aceptar los favores extra, las respuestas amables, las invitaciones de cumpleaños año tras año, sabiendo las probabilidades. Nunca se trató de esfuerzo. Se trató de a quién estaban dispuestos a querer. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta. No fuerte, solo 2 golpes suaves. Esperaba a un vecino o un paquete. Pero cuando abrí, no había nadie. Solo una pequeña bolsa de regalo en el felpudo. Rayas azules y verdes, los colores favoritos de Mason. Dentro había un juguete de dinosaurio, el mismo que había señalado unas semanas antes de su cumpleaños, el que le dije que no porque se salía del presupuesto. Sin nota, sin tarjeta, sin nombre. Mi marido revisó la cámara del timbre. Era mamá. Había aparcado a 2 casas de distancia, caminó por la acera sin mirar a su alrededor, dejó la bolsa y se fue sin hacer ruido. Sin llamar,
sin tocar el timbre, sin contacto visual con la cámara. No vino a decir nada, solo dejó el juguete como un pago. Como si pensara que podía comprar el silencio o el perdón. No se lo di a Mason. Lo guardé en el fondo de mi armario porque no se trata de un juguete de dinosaurio. Se trata de que pudo conducir hasta nuestra puerta, sostener esa bolsa en sus manos y aún así elegir no enfrentarse a él, no enfrentarse a mí. No se trajo a sí misma, solo un objeto que pensó que podría borrar una herida que nunca reconoció. Y fue entonces cuando me di cuenta, no puedes arreglar una relación vacía con una bolsa de regalo llena. No puedes retractarte de años de favoritismo con un juguete carísimo. Ella se fue esa mañana, esperando que yo le diera a Mason el regalo y olvidara todo lo demás. En lugar de eso, cerré la puerta detrás de él. Lauren apareció después del trabajo, sola. Llevaba el pelo recogido y una expresión cansada en la cara, como alguien que ha pasado todo el día intentando sostener algo pesado y finalmente está listo para soltarlo. Ni siquiera se quitó el abrigo. Simplemente entró en mi cocina, se apoyó en la encimera y dijo sin rodeos, nunca van a cambiar. No le pregunté a qué se refería. Ya lo sabía. Pero me lo contó de todos modos. Había vuelto a hablar con ellos una última vez, no porque esperara un milagro, sino porque pensó que tal vez, solo tal vez, si se lo exponía todo, lo verían tal como era. Que esto no era una reacción exagerada emocional. Que era un daño real. Que estaban perdiendo algo. Llevó fotos de la fiesta de Mason, pensando que tal vez eso les llegaría. Mason con su gorro de fiesta, Mason repartiendo cupcakes, Mason mirando la entrada cada media hora hasta que sus hombros finalmente cayeron. Incluso les leyó el mensaje que recibí, el mensaje de una línea de mamá. Les leyó las palabras de Mason, supongo que me han vuelto a olvidar. Les habló del regalo que encontré en el porche, de cómo no mejoró nada, de cómo en realidad lo empeoró. Dijo que no acusó, no gritó, no suplicó. Simplemente preguntó, ¿os dais cuenta siquiera de lo que habéis hecho? Y la respuesta de mamá fue, Katie siempre ha sido emocional. Ha sido así desde que era pequeña. Ya lo sabes. Mason es igual. No es culpa nuestra que se tomen todo tan a pecho. Lauren insistió más. Entonces, ¿qué? ¿Simplemente no os caen bien? ¿No los queréis? Mamá no respondió de inmediato. Simplemente miró a Lauren y dijo, siempre hemos tenido un vínculo más fuerte contigo. No es personal. Es simplemente más fácil. Katie siempre complicaba las cosas. Ella y ese marido suyo, siempre intentando actuar como si fueran mejores que nosotros. Dejó nuestro círculo hace mucho tiempo. Entonces intervino papá. Ni siquiera intentó suavizarlo. Algunos niños son simplemente más adorables que otros. Tus hijas iluminan una habitación. Mason no. Está bien, pero no es como ellas. Lauren me contó que sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Dijo que ni siquiera pudo hablar por un momento. Todo lo que podía pensar era, ni siquiera se oyen a sí mismos. Les preguntó si les parecía bien no volver a ver a Mason, si les parecía bien perderme por completo. Papá dijo, Katie siempre ha estado buscando una razón para cortar lazos. Si esta es, entonces es cosa suya. No hicimos nada malo. Solo quiere atención. Y ahí se acabó. Lauren se fue sin decir una palabra más. Se metió en el coche y se quedó en la entrada durante 10 minutos antes de poder arrancarlo. Ahora estaba en mi cocina, contándome todo esto, y yo podía verlo. No solo la ira, sino la vergüenza. La vergüenza de darse cuenta de que había crecido siendo la favorita, protegida, elogiada, mientras que a mí me habían desmenuzado en segundo plano. Dijo algo entonces que me pilló por sorpresa, creo que quería tanto que quisieran a Mason porque, en el fondo, sabía que nunca te quisieron a ti de la manera que deberían haberlo hecho. Y tenía miedo de que lo volvieran a hacer, de que yo me quedara de brazos cruzados y dejara que le pasara también a tu hijo. No lo haré. No haré eso. Luego se sentó y me hizo la pregunta más difícil de todas, ¿todavía los quieres en tu vida, incluso después de saber esto? Y no tuve que pensarlo. Ya no. Dije, no. Esa noche, trajo a las niñas. No hablaron de los abuelos.
No preguntaron dónde estaban. Simplemente abrazaron a Mason, le entregaron un nuevo dibujo que habían hecho y lo arrastraron a un juego que inventaron en el momento, algo con dino alienígenas y escudos invisibles. Los observé a través de la puerta mosquitera, corriendo descalzos por el césped, persiguiéndose por el jardín como si no hubiera pasado, solo el ahora. Más tarde, cuando acostamos a Mason, me preguntó, ¿la abuela sigue enfadada conmigo? Me arrodillé junto a él y le dije la verdad. No está enfadada. Simplemente no sabe cómo ser una buena abuela. Pero eso no es culpa tuya, y nunca lo será. Él asintió lentamente. Luego me miró directamente y dijo, no estés triste, mamá. Yo también estoy disgustado, pero estamos mejor sin ellos, ¿verdad? Sonreí y le dije, sí, amigo. Lo estamos. Y esa noche, lo creí con todo mi corazón. Después de todo, seguí esperando que la culpa me golpeara, esa profunda y sorda angustia que solía sentir cada vez que ponía un límite a mis padres. Pero nunca llegó. No después de lo que le dijeron a Lauren. No después de los años de silencio en dirección a Mason, rotos solo por juguetes envueltos en culpa y excusas a medias. No después de que la verdad finalmente se dijera en voz alta. En cambio, lo que llegó fue silencio, y luego, lentamente, alegría. El silencio por parte de ellos fue total. Ningún seguimiento al juguete de dinosaurio. Ningún mensaje. Ningún vamos a hablarlo, sigues siendo nuestra hija. Fue como si nos hubieran borrado de sus vidas en el momento en que dejamos de ser útiles, y eso me dijo todo lo que todavía necesitaba saber. Al principio, pensé que Mason podría seguir preguntando. No lo hizo. Un par de veces se detuvo junto a la ventana, como si estuviera pensando en algo, pero nunca dijo sus nombres, nunca preguntó cuándo iban a pasar. Dejó de revisar el buzón en busca de tarjetas. Esa podría haber sido la parte más desgarradora, lo rápido que dejó de esperar nada de ellos. Pero también empezó a pasar otra cosa. Se volvió más ligero, como si le hubieran quitado un peso invisible de sus pequeños hombros. Se reía más. Empezó a invitar a ella y Sadie todo el tiempo, les contó a sus profesores en la escuela que estaba trabajando en un cómic familiar con sus primas. Incluso dibujó una nueva portada para él, Los Valientes. Estaban él, las niñas, mi marido y Lauren en la portada. Yo no estaba en ella hasta que pasé la página y vi que me habían dibujado como la persona que sostenía el mundo entero detrás de ellos. Ese dibujo todavía está en nuestra nevera. Lauren nos invitó más a menudo después de que todo pasara. No solo para cenar, sino sin motivo alguno. Pasaba con magdalenas. Su marido nos arregló una puerta que chirriaba sin que se lo pidiéramos. Invitaron a Mason al cine con sus hijas un fin de semana, solo los tres. Cuando volvió, dijo que había sido el mejor día de su vida. No hablamos mucho de mis padres después de eso. Simplemente se convirtió en algo tácito, como un capítulo al que finalmente habíamos pasado página. Y con cada semana, la presión que solía oprimir mi pecho se aligeraba. Pero hubo un momento más del que necesito hablarte. Unas 2 semanas después de que Lauren tuviera esa conversación final con ellos, yo estaba en el supermercado comprando aperitivos para los niños. Giré una esquina y casi me choco con mamá. Se quedó helada. Yo también. Tenía un carro lleno de cosas, tartas congeladas, un ramo de flores y una botella de vino que solía comprar solo en los cumpleaños. Miré hacia abajo. Había un paquete de servilletas de fiesta con temática de dinosaurios cerca de la parte superior. Por un segundo, me pregunté si iba a decir algo, tal vez incluso disculparse. No lo hizo. Me miró de arriba abajo, esbozó una sonrisa tensa, la misma sonrisa tensa que vi durante toda mi infancia cuando decía algo que no le gustaba y dio la vuelta a su carro. Dejó el vino, las flores y las servilletas en la caja y se fue. No la seguí. No la llamé. Me quedé allí, viendo cómo las puertas automáticas se cerraban tras ella, y no sentí absolutamente nada. Terminé mis compras. Cuando llegué a casa, Mason estaba en el suelo construyendo un fuerte con ella y Sadie. Mi marido intentaba leer un periódico detrás de una pila de cojines del sofá, fingiendo no ser parte del caos. Lauren estaba en el suelo de la cocina, ayudando a pegar un centro de mando de cartón. Toda la casa olía a palomitas y a ceras.
Me quedé allí un momento, asimilándolo todo. Era desordenado, ruidoso, desequilibrado. Fue entonces cuando me di cuenta, esta es la familia que elegimos. No la que nos tocó, sino la que construimos, la que apareció cuando importaba. Esa noche, después de que todos se fueran y Mason durmiera, me senté en el porche con mi marido. Las estrellas brillaban. El aire era fresco. Le conté que había visto a mamá. No reaccionó mucho, solo extendió la mano y me la sostuvo. Después de un rato, dijo, a veces, perder a las personas que te hacen daño es lo más amable que el universo puede hacer. Y me di cuenta de que tenía razón. No necesitamos mantener todas las puertas abiertas. No todas las puertas llevan a un lugar al que valga la pena volver. Algunas, una vez cerradas, te dan el espacio para construir algo mejor. Y lo hicimos. Construimos un hogar donde Mason es el centro, no una idea de último momento. Donde el amor no se mide por lo fácil que eres de querer, sino por lo profundamente que te ven. Donde ningún niño tiene que preguntarse si es digno de ser amado. Y la verdad es que no nos falta nada. Ya no.